Bueno, esta charla que tengo es masas anexiales y embarazo. Nuevamente, por invitarme a dar la charla en este congreso. Y básicamente es una continuación de la charla previa que tenía de enfoque diagnóstico de masas anexiales. Es masas anexiales y embarazo. Bueno, también lo que voy a comentar y a decir en esta charla está basado en las guías de manejo del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, su última guía y su enfoque en el embarazo y de imágenes diagnósticas en el embarazo fue en octubre del 2017. O sea que lo que hablo acá es lo que la evidencia nos dice sobre el manejo de las masas anexiales durante el embarazo. También traigo esta presentación de este encabezado de este artículo, me pareció muy interesante porque hace una recopilación de todo lo que está publicado o lo que hasta la fecha, este artículo salió en el 2020, hasta la fecha se ha publicado sobre masas anexiales, o sea, es una revisión narrativa de la literatura, o sea, un artículo de revisión y me pareció muy interesante. Bueno, entonces empezamos con la clasificación de las masas anexiales y en el embarazo. Las masas son del ovario, sean benignas o malignas, ginecológicas no del ovario y no ginecológicas y no del ovario y relacionadas con el embarazo. Entonces, las masas benignas del ovario asociadas con el embarazo, las más comunes es el quiste folicular, el quiste del cuerpo lúteo, un quiste hemorrágico, el teratoma quístico maduro, el cistadenoma de los tumores benignos tenemos el cistadenoma seroso, el cistadenoma mucinoso, el endometrioma o el quiste de chocolate. Y dentro de los tumores malignos del ovario más asociados al embarazo tenemos los tumores epiteliales del ovario, los tumores germinales, los tumores del estroma gonadal, los tumores metastásicos al ovario y el pseudomexoma peritoneal. Y alteraciones ginecológicas no ováricas tenemos el quiste paraovárico, el quiste paratubárico, el leiomioma, el hidrosalpingo, los abscesos tubováricos, los quistes de inclusión peritoneal, los pseudoquistes, la patología maligna de la trompa y los no ováricos y no ginecológicos tenemos absceso diverticular, apéndice o absceso del apéndice, mucocele o mucocele, el riñón pélvico, divertículos de la vejiga o del ureter, cáncer gastrointestinal, sarcoma retroperitoneal, linfoma y cáncer metastásico al ovario, por ejemplo, el cáncer de seno. Y las masas exclusivas del embarazo, como son un embarazo ectópico o heterotópico, el quiste tecaluteínico, la hiperreactividad luteínica, la hiperestimulación ovárica o el luteoma, que es un tumor típico, un tumor benigno típico del embarazo. Entonces es muy importante saber que estas masas, la mayoría son benignas, que resuelven espontáneamente y que son sintomáticas solamente en casos agudos como son se presenta un quiste hemorrágico, una ruptura de un quiste o una torsión. Saber identificar las posibilidades de tumores benignos, saber diferenciar de tumores malignos, saber diferenciar las masas no ováricas y las patologías únicas del embarazo. Las masas anexiales en el embarazo tienen una prevalencia de un 0.05 a un 3.2% por nacidos vivos y se presentan principalmente como un hallazgo incidental durante el primer trimestre del embarazo, pues porque esta paciente se le hace su ecografía para ver cómo va su embarazo. Y la frecuencia de que una masa anexial sea maligna es de 1 en 1000 embarazos. Ya lo había manifestado de estas otras características de las masas benignas. Y de los malignos, el 5% se pueden presentar en embarazo y de estos el 40% son tumores germinales, principalmente el disgerminoma. Y también tenemos los tumores de bajo potencial de malignidad, como son los serosos borderline o los mucinosos borderline.
Y las masas típicas del embarazo tenemos el quiste tecaluteínico, que la característica se presenta por una elevación de la HCG, se puede asociar a hidros fetal, también se eleva en embarazo múltiples, también lo podemos encontrar elevado en enfermedad o presencia de quiste tecaluteínico en la enfermedad trofoblástica gestacional. Eh, el luteoma, como les mencioné, es un tumor raro y la característica es que revierte en el posparto, o sea, ese manejo es observación. Y básicamente la mayoría se descubren en un momento de, sobre todo en la cesárea, cuando hacen cesárea a una paciente, se encuentra con este quiste grande de aspecto carnoso. Lo más importante es, si hay dudas, pues tomar sencillamente una biopsia o dejarlo o no tocarlo y esos quistes revierten espontáneamente de 6 semanas posparto. Lo mismo sucede con los quistes por estimulación ovárica. Entonces, la presentación clínica es igual a lo que les mencioné en la charla anterior en las pacientes premenopáusicas. La mayoría son un hallazgo incidental en el control prenatal, en la ecografía, y cuando se presentan síntomas puede ser debido a lo que ya le mencioné, ruptura, hemorragia, torsión o efecto de masa, da un dolor abdominal súbito, la paciente puede tener una inestabilidad hemodinámica, un ligero aumento de la temperatura y pulso, hipotensión en casos extremos y en los casos de dolor puede tener un dolor focal cuando sospecha una torsión o un dolor generalizado cuando hay una ruptura o sangrado como un hemoperitoneo. Entonces, el manejo en la mayoría de los casos es un manejo expectante observacional, dependiendo también del estado hemodinámico de la paciente. Los quistes rotos hemorrágicos se pueden manejar con analgésicos, en el examen de laboratorio con un conteo de hemoglobina y si la paciente está estable, se hace el diagnóstico de quiste hemorrágico y se descarta otra patología como un embarazo ectópico. Pues estas pacientes resuelven espontáneamente en pocos días. La torsión se presenta en el 0.1% de los embarazos y de las torsiones el 10 a 20% ocurren en el embarazo. Es un manejo urgente. ¿Por qué es un manejo urgente? Porque tenemos que preservar ese ovario. O sea, no podemos contemporizar ante la sospecha de un tumor torcido ovario, ya sea en las pacientes embarazadas o en las pacientes premenopáusicas, adolescentes no embarazadas. Por favor, no dilatemos el manejo quirúrgico de una torsión ovárica, porque estamos jugando con la reserva ovárica de la paciente. Es un manejo agudo, tenemos que actuar en forma aguda para conservar ese ovario, que la mayoría de las veces sencillamente el manejo es destorcer ese ovario, así tenga un aspecto de necrosis. Si podemos quitar el quiste, pues retiramos el quiste y conservar ese tejido ovárico, porque se ha visto que en 3 meses el 90% de esas masas que se veían torcidas y necróticas recuperan su funcionabilidad y podemos preservar la reserva ovárica de esta paciente. La torsión en el embarazo se presenta entre el primero y el segundo trimestre y cuando hay masa, el 10 a 15% pues, de esas masas se pueden torcer. Y la presentación es un dolor súbito en el flanco, irradiado al nervio lumbar y a la ingle, puede acompañarse de náusea, vómito, anorexia, y se dice que el lado que más se tuerce es el lado derecho, porque se dice que el sigmoide sostiene el ovario y evita que se tuerza con tanta frecuencia como el del lado derecho. Las imágenes diagnósticas, la ecografía transvaginal, el gol estándar para el enfoque de las masas anexiales, lo mismo en el embarazo. El Doppler tiene una utilidad en el embarazo porque puede ayudar a diferenciar entre un quiste hemorrágico versus una lesión maligna y se complementa con una ecografía abdominal cuando el útero sobrepasa pues, la pelvis. Y el examen gold estándar para la valoración de masas indeterminadas en el embarazo es la resonancia magnética nuclear. Se puede hacer en cualquier trimestre del embarazo, es ideal para ver tejidos blandos, no tiene radiación ionizante y se recomienda pues no usar el medio de contraste gadolíneo porque puede tener efectos en el feto. Y se ha visto que se puede usar medio de contraste, el jugo de piña como medio de contraste. Esto lo encontré en el protocolo de manejo de las masas de cáncer y embarazo, el protocolo de manejo de la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica.
y de radiología. El jugo de piña sirve como medio de contraste y lo podemos usar en las pacientes embarazadas. La tomografía, la radiografía y las imágenes de medicina nuclear se pueden usar en casos indicados, pero no se recomienda su uso como tal de primera opción. De todas maneras, usan dosis muy bajas de radiación ionizante para el feto. Se pueden usar en casos necesarios. Podemos ver que la radiografía tiene una radiación ionizante de menos de 0.1 miligrays y el riesgo de daño fetal es por encima de 100 miligrays. Los marcadores tumorales, es importante saber que la mayoría de los marcadores tumorales se elevan por la formación de la placenta durante el embarazo, o sea que casi los marcadores, la elevación de los marcadores son inespecíficos porque también se elevan durante el embarazo. Tenemos el CA125, que su pico de máxima elevación es en el primer trimestre fisiológicamente por el embarazo y disminuye con el avance de la gestación. En promedio, en la semana 11-14 podemos tener un nivel de CA125 de 112 unidades internacionales por mililitro. Pero hay unos marcadores que no se alteran durante el embarazo y pueden ser útiles, como es el ALDH, el H4 y el CA72-4 para el estudio de masas durante el embarazo. Se recomienda el uso de algoritmos como el IOTA, que es el más importante, ya lo expliqué anteriormente, y básicamente el manejo de las masas anexiales es observación, manejo expectante, cuando los quistes son menores de 6 centímetros. El 70% de los quistes funcionales durante el embarazo regresan espontáneamente en la semana 16. O sea que es útil hacer seguimiento de estos quistes con estas características, un seguimiento ecográfico. La cirugía de emergencia se usa igual a la paciente no embarazada cuando hay un abdomen agudo, cuando hay una estabilidad hemodinámica, cuando el diagnóstico es incierto si es una masa benigna o maligna, cuando hay una sospecha de torsión anexial y cuando la sintomatología y estamos observando a la paciente y los síntomas persisten por más de 48 horas, mejor tomar una conducta quirúrgica. Cuando el hemoperitoneo, si se sospecha, está en aumento, cuando hay caída de la hemoglobina, cuando hay fiebre, leucocitosis o cuando hay alta sospecha de malignidad. Cuando hay sospecha de malignidad y la paciente le hemos diagnosticado esta masa en el primer trimestre, la conducta es finalizar el embarazo. Si se detecta en el tercer trimestre, la indicación es un parto temprano por cesárea y tomar la conducta indicada pues, de acuerdo al cáncer que tenga la paciente. Y si se va a usar protocolos de quimioterapia, esos protocolos hay esquemas de quimioterapia seguros y se usan en el segundo y tercer trimestre y se deben suspender unas 4 semanas si está cerca al parto. Entonces, cuando hacemos una cirugía no urgente, que no está indicada en el primer trimestre, aumenta el riesgo de pérdida del embarazo por pérdida de cuerpo lúteo que secreta pues, la progesterona. Y si esto sucede, pues hay que hacer un soporte de este embarazo con progesterona. Y cuando se sucede en el tercer trimestre la cirugía, que no es urgente, o sea, se indica y no está indicado, pues aumenta el riesgo de parto pretérmino, de retardo del crecimiento intrauterino y de muerte neonatal. Pero si la paciente necesita ser llevada a cirugía, es ideal llevar a la paciente embarazada entre la semana 16 y la semana 23 de gestación. Es el tiempo ideal para poder operar a estas pacientes y tener una masa anexial que sea indicación de cirugía. El método quirúrgico gold estándar es la laparoscopia, que es el método de elección porque se sugieren usar técnica abierta, usar una presión intraabdominal entre 10 a 13 milímetros de mercurio. La ventaja es que disminuye la irritabilidad uterina, hay una mayor visualización de los órganos pélvicos, menor pérdida de sangre, mejor recuperación de esta paciente, menos formación de adherencias y permite una deambulación precoz y menos efectos trombóticos. Aunque la Asociación Americana del tracto gastrointestinal endoscópica dice en el 2017 sacó su enunciado que si la paciente embarazada necesita ser llevada a cirugía bajo una cirugía laparoscópica, se puede llevar en cualquier momento de la edad gestacional.
pero que se recomienda, como lo dije anteriormente, en la semana 16 y 23. Y en cuanto al uso de la cirugía abierta versus la cirugía laparoscópica, pues si están indicadas, ambas son factibles realizarlas en el embarazo, pero pues ya les he mencionado las ventajas que tiene de realizar a la paciente el método de abordaje que sea laparoscópico. La laparotomía se hace cuando hay sospecha de tumor maligno y si esta paciente se indica hacerle cesárea, básicamente si la masa obstruye el canal del parto o si tiene un tamaño mayor de 10 centímetros. La mayoría de estas masas se pueden descubrir cuando la cesárea se hace por otra indicación y si tenemos una masa que se descubre durante la cesárea y no tenemos capacidad de poder definir si es benigna o maligna, lo ideal es tomar unas muestras, hacer un inventario de la cavidad, pues mirar el epiplón, el apéndice y todo y remitir a esta paciente a valoración y si es un quiste simple, pues valorarlo nuevamente, hacer un seguimiento ecográfico a las 6 semanas postparto. Es importante siempre procurar el bienestar fetal. Tenemos hacer monitoría fetal para pues, ver la viabilidad fetal. El Doppler de auscultación cuando es por debajo de la semana 26 la cirugía o la cardiotocografía cuando es por encima de la semana 26. Todo esto para detectar problemas fetales, más no influyen en que pueda desencadenarse un evento adverso con el feto a pesar de tomar estas medidas. Los tocolíticos no se recomienda su uso antes de la cirugía, su uso está indicado en el momento perioperatorio y en caso de amenaza de parto pretérmino. La maduración pulmonar sí se permite entre la semana 24 a 34 y como le dije en el posparto, cuando tenemos una masa que vamos a hacer un seguimiento ecográfico, valorar a las 6 semanas posparto para ver la persistencia o no de esta masa. Y aquí tenemos este pequeño esquema para que es muy útil. Si tenemos una masa detectada por ecografía durante el embarazo, si la paciente tiene un abdomen agudo, lo que tenemos que hacer es una cirugía de urgencia. Si la paciente está asintomático y por ecografía miramos el tamaño de la masa, si es menor de 5 centímetros podemos hacer, y de aspecto benigno, podemos hacer un manejo expectante o algunos hablan de la aspiración con aguja fina, pero esto es algo muy debatido, entonces pues por eso si no está debatido y no es un protocolo estándar, pues mejor no hacerlo. Tenemos, cuando la masa es compleja por encima de 5 centímetros, hacer un seguimiento ecográfico en 4 a 6 semanas. Y si hay necesidad de operar a esta paciente, esperar que esté en el segundo trimestre del embarazo. Y si esa masa por ecografía es una masa potencialmente maligna, hacer una resonancia magnética, pedir unos marcadores tumorales y si es con sospecha de malignidad, pues llevar a esta paciente a un estadiaje quirúrgico. Si está en el primer trimestre, pues la que está indicada es hacer su protocolo ovario completo y hacer la cirugía, pues también dependiendo del tipo de tumor que tenga, maligno que tenga la paciente. Si es en el segundo trimestre, sencillamente hacer la resección de este tumor o mentectomía, pero no tratar de manipular mucho el útero, sobre todo pues el fondo de saco, y apendicectomía si está indicada nada más. Y si es en el tercer trimestre, dependiendo del tipo del estadiaje, pues el uso de la quimioterapia y la cesárea, acelerar voy a colocar inductores de maduración para pues evacuar rápido a la paciente. Y si ese tumor es sospechoso de un tumor de bajo potencial de malignidad, pues podemos hacer seguimiento ecográfico a esta paciente durante 4 a 6 semanas y ver el comportamiento de este tumor. Bueno, básicamente eso era lo que tenía para presentarles. Nuevamente, muchísimas gracias a FECOLSOC por invitarme al Congreso. Gracias.